Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto EPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 19 del paper Introducción al cine español sobre el realizador Julio Medem. En este módulo vamos a hablar del realizador vasco Julio Medem, autor de algunas de las películas más interesantes y poco convencionales de los años 90, como Vacas de 1992 o Tierra de 1996. Julio Medem Lafont nació en San Sebastián, en Guipúzcoa, en 1958, en una familia acomodada vasca. Siempre tuvo una relación especial con su hermana Ana, una pintora que moriría a los 36 años de edad en 2011. Julio Medem Lafont nació en San Sebastián, en Guipúzcoa, en 1958, en una familia acomodada vasca. Siempre tuvo una relación especial con su hermana Ana, una pintora que moriría a los 36 años de edad en 2001 en un accidente de coche y en la que se basa el personaje principal de Caótica Ana de 2007. Su familia se trasladó a Madrid tras el nacimiento de su hermano Alberto. Con Ana solía improvisar cortometrajes con una cámara de Super 8. El espíritu de la colmena de Víctor Erice, de 1973, una de las películas más importantes del cine español, le impulsó a dedicarse al cine. Pero también le gustaba el deporte, especialmente el atletismo, en el que destacó. La psiquiatría también le atraía. Se licenció más tarde en medicina en la Universidad del País Vasco, donde descubrió su fascinación por las obras de Sigmund Freud. En 1976 conoce a la que sería su primera mujer, Lola Barrera. De vuelta en San Sebastián, rodó varios cortometrajes como Patas en la cabeza en 1985, producida por Luis Campoy y el propio Medem, que obtuvo el premio de cine vasco en el Certamen Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao. También colaboró en la crónica de la Segunda Guerra Carlista, con producción de José María Tuduri. También colaboró en la crónica de la Segunda Guerra Carlista, con producción de José María Tuduri, y en La espalda del cielo, cortometraje de Germán Beltrán. También realizó el mediometraje Martín, 1988, para Siete Huellas 7, una serie de televisión producida por Elías Querejeta, y el documental El Diario Vasco. Asimismo, editó el corto El Puente en 1990. Los cineastas que más parecen haber marcado la obra del realizador guipuzcoano son Víctor Erice, director de El espíritu de la colmena de 1973, Krzysztof Kieślowski con La doble vida de Verónica de 1991 y la trilogía de los tres colores de entre 1993 y 1994, y Iván Zulueta, director de la película de culto Arrebato de 1979. Medem además reconoce en sus películas las enseñanzas de los grandes del cine europeo como Bergman o Tarkovsky y del director japonés Akira Kurosawa. Su interés por la psicología y los trastornos mentales le hizo producir documentales como 1% Esquizofrenia y ¿Qué tienes debajo del sombrero? De 2006. En su cine podemos encontrar una serie de constantes como la importancia de la casualidad y el azar en las relaciones humanas, el interés por la representación de la subjetividad femenina y la relevancia del sexo como elemento transformador. Se ha dicho también que la dualidad y el desdoblamiento son constantes en su trabajo. El propio director dice al respecto: ese, el mundo de la dualidad, era el espacio que correspondía al mundo de las vacas en mi primera película. Ese territorio, esa línea de sombra que expresa el ojo de las vacas, por el que se puede llegar a un mundo diferente, en el que Manuel está medio vivo y medio muerto. Esto mismo lo dirá Ángel en Tierra. Lisa juega con dos personalidades en La ardilla roja y funciona también como conciencia de Jota, mientras que Ángel, en la película Tierra, padece un exceso de conciencia, una pesadumbre de la que quiere liberarse, y supongo que yo también, dice Julio Medem, porque la vida. Lisa juega con dos personalidades en La ardilla roja y funciona también como conciencia de Jota, mientras que Ángel, en Tierra, padece un exceso de conciencia,
una pesadumbre de la que quiere liberarse, y supongo que yo también, dice Julio Medem, porque la vive unas veces como liberadora de una realidad aplastante y otras como una carga, como una hiperpercepción del entorno. Sí hay cierta tendencia a percibir la realidad de una forma un poco alterada, continúa Medem, y siempre sometida al influjo de la fantasía, a la tentación de fabricar realidades imaginarias para suplantar realidades verdaderas. Asimismo, Medem gusta de dar gran importancia a la fotografía y a la composición musical con la intención de contribuir a la construcción del mundo interior de los personajes. Se ha dicho que su cine posee un lirismo que lo conecta con las novelas del realismo mágico. La obra del realizador guipuzcoano ha de entenderse también en el contexto de la cultura vasca. La obra del realizador guipuzcoano ha de entenderse también en el contexto de la cultura vasca. Por ejemplo, la pintura de Vicente Amestoy es un referente en el filme Vacas. La mitología vasca toma forma cinematográfica en tierra, donde Mari, interpretada por Silke, posee el nombre de una antigua divinidad vasca precristiana. Además, el nombre de la empresa de Ángel, interpretado por Carmelo Gómez, Urtzi, significa Dios en euskera. Vamos a hablar ahora sobre las tres primeras películas de Julio Medem, Vacas, La ardilla roja y Tierra. Julio Medem escribió el guión de Vacas y buscó sin éxito subvenciones en Euskadi y luego productoras en Madrid. Estas no aceptaron su extraña trama y Medem regresó a San Sebastián. Un día recibió una llamada de la Sogetel, una nueva productora que estaba interesada en financiar el proyecto. Vacas obtuvo el Goya a la mejor dirección novel y otros premios en los festivales de Londres, Tokio, Montreal, etc. Vacas, que se estrenó en 1992, se centra en la rivalidad de dos familias, los Irigibel y los Mendiluce, en un valle guipuzcoano a lo largo de 3 generaciones ante la mirada inalterable de las vacas. La historia comienza en 1975 en el campo de batalla de la Tercera Guerra Carlista. Después nos transporta al principio del siglo XX. La última sección se sitúa en 1936 durante la Guerra Civil. Carmelo Gómez interpreta al cobarde Manuel Irigibel en 1875, después nos transporta al principio del siglo XX. La última sección se sitúa en 1936 durante la Guerra Civil. Carmelo Gómez interpreta al cobarde Manuel Irigibel en 1875, a su hijo Ignacio en 1905 y a su nieto, el fotógrafo Perú, en 1936. Cándido Uranga es Carmelo Mendiluzi en 1875 y su hijo Juan después. Tanto Carra Elejalde como Ortzibalda representan a Ilegorri y a su hijo Lucas en distintas épocas, incluso a ambos a la vez en 1936. Esto contribuye a dar una naturaleza cíclica a la historia de los enfrentamientos entre las dos familias. En 1875, Carmelo Mendiluce se encuentra en las trincheras de Vizcaya con Manuel Irigibel, un vecino de su pueblo. Durante la batalla, Manuel, temeroso de morir, se unta con la sangre del cuello de Mendiluzi y se hace el muerto. Solo una vaca es testigo de su fuga. En 1905, en un valle de Guipúzcoa, y los conflictos entre los Mendiluzi e Irigibel son más que patentes. Manuel es ahora un anciano. Su hijo Ignacio y la esposa de este, Magdalena, tienen 3 hijas. Ignacio y Juan, el hijo de Carmelo, son los dos aizkolaris. Aizkolaritza es un deporte rural vasco en el que se practica la corta de troncos. Ilegorri, interpretado por Carra Elejalde, organiza una competición entre Ignacio y Juan, el hijo de Carmelo, son los dos aizkolaris. Aizkolaritza es un deporte rural vasco en el que se practica la corta de troncos. Ilegorri organiza una competición entre Ignacio y Juan, que gana Ignacio. Pronto Catalina, interpretada por Ana Torren, la hermana de Juan, comienza a verse en secreto con Ignacio. En 1915,
Ignacio disfruta de fama y éxito. Cuida la granja familiar, pero descuida a su esposa. Con Catalina ha tenido un hijo, Perú, que ahora tiene 10 años. Juan, que aún está soltero, siente atracción hacia su hermana, la cual asustada quiere huir del pueblo. Finalmente lo hace con Ignacio y Perú. Los tres se van a América. En 1936, Perú regresa ya adulto como reportero gráfico. Su tío Juan se ha unido a los nacionalistas. Perú se reencuentra con Cristina, su medio hermana. La guerra civil llega al valle. Perú y Cristina huyen al bosque, pero Perú es capturado. Su tío Juan intercede y es liberado. Finalmente, Perú y Cristina huyen a la frontera francesa. El debut cinematográfico de Medem, que además recibió el abrazo de la crítica, obtuvo el Goya al mejor director Nobel. Se ha dicho que el misticismo, el alcance épico y el escepticismo de la película recuerdan a las obras del realismo mágico de García Márquez y José Luis Borges, bien conocidos por el realizador. Vamos a hablar ahora sobre el segundo largometraje de Medem, La ardilla roja. Aunque los críticos estuvieron bastante divididos en su evaluación de este largometraje, La ardilla roja, de 1992, no hay duda de que, en términos generales, este filme aumentó la popularidad y el prestigio de Julio Medem. El filme obtuvo el Premio de la Juventud en el Festival Internacional de Cine de Cannes e incluso Steven Spielberg, por mediación del gran Stanley Kubrick, le propuso dirigir La máscara del zorro. Pero Medem rechazó la oferta, quizá por el interés del guipuzcoano por realizar un cine más personal. La ardilla roja ha sido definida como una comedia surrealista de misterio. En ella, Jota, interpretado por Nacho Novo, el excantante del grupo Las Moscas, está a punto de suicidarse por desamor arrojándose de un puente cuando ve como una chica tiene un accidente de moto. Jota la socorre y se da cuenta de que ella ha perdido la memoria. Juan la lleva al hospital, donde la registra como su novia. Más adelante, Juan, aprovechándose de la amnesia de la joven, también le dice a ella que es su novia y que se llama Lisa. Se la lleva entonces a un camping llamado La Ardilla Roja. Allí se encuentran con una pareja que interpretan Carra Elejalde y María Barranco, que comienza a sospechar de Lisa y de su supuesta pérdida de memoria. Nos enteramos más tarde de que Lisa, que en realidad se llama Sofía, está huyendo de un exnovio psicópata llamado Félix, que interpreta Carmelo Gómez. J, como el personaje de James Stewart en De entre los muertos, Vértigo, de Hitchcock de 1958, dota al protagonista femenino de experiencias vitales inventadas por él. Se activa aquí el mito de Pigmalión, un artista que se enamoró de una estatua que había creado él mismo. La historia se ha ofrecido también a interpretaciones políticas. Se ha dicho que la violencia arbitraria de Félix es una alusión a la violencia de ETA, el grupo armado independentista del País Vasco, y que la amnesia de Lisa o Sofía podría entenderse como el intento de una parte de la sociedad vasca por olvidar y huir de este problema. Tierra es considerada por muchos como la mejor película de Medem. Había sido una idea en la que el realizador guipuzcoano había estado trabajando desde los años 80, para la que quería como protagonista a Antonio Banderas. Tierra se estrenó en 1906, protagonizada por Emma Suárez y Carmelo Gómez, en el papel inicialmente pensado para Banderas, y que también había participado en las dos películas anteriores de Julio Medem. Durante el rodaje de Tierra, en 1995, el realizador conoció a la directora artística Montse Sand, con la que se casaría más tarde. La historia es como sigue. Ángel, interpretado por Carmelo Gómez, llega a una pequeña ciudad para acabar con una plaga de cochinillas en los viñedos que le da al vino un sabor terroso. El protagonista, que acaba de salir de un psiquiátrico, sufre un desdoblamiento de personalidad. Él mismo se considera mitad hombre, mitad ángel, medio vivo y medio muerto. Cada una de sus personalidades se enamora de una mujer distinta. El ángel se enamora de Ángela, interpretada por Emma Suárez,
una mujer tranquila y estable, y el hombre se enamora de Mari, interpretada por Silke, una chica libre y pasional. Sin embargo, las dos son respectivamente la mujer y la amante de Patricio, interpretado por Carra Elejalde, un viticultor violento al que Ángel se enfrentará. La película está repleta de reflexiones sobre la vida y la muerte, sobre nuestro lugar en el mundo y nuestra capacidad para comprenderlo. Ángel medita sobre estos conceptos cuando se dirige a los otros personajes. Al mismo tiempo, la voz del ángel, la de su otro yo, le guía constantemente, hasta que al final Ángel y su ángel se dividen entre las dos mujeres. La dualidad, el binomio que Meden explora conscientemente en Vacas y la ardilla roja y que tanto define su obra, es presentada en esta película por medio de la esquizofrenia de Ángel y su desdoblamiento de personalidad y las dos mujeres que representan mundos distintos. Asimismo, esa condición mental de Ángel, que él define como imaginación ilimitada, le permite cruzar mundos, es decir, ver a los muertos e interactuar con ellos. Vamos a hablar ahora sobre Los amantes del círculo polar y Lucía y el sexo. La cuarta película del director, Los amantes del círculo polar, estrenada en 1998, nos cuenta la historia de amor entre dos hermanastros, Otto y Ana, que empieza en Madrid a mediados de los 60 y termina en el círculo polar ártico a finales de los 90. El padre de Ana muere y su madre se casa con el padre de Otto. Aún niños, Otto y Ana se dan cuenta de sus sentimientos mutuos. Más tarde, sus padres se separan y Otto y Ana dejan de verse. Otto, interpretado por Fele Martínez, ya adulto, comienza a trabajar de piloto entre España y el círculo polar. Ana trata entonces de ponerse en contacto con él. La película propone dos finales, uno en el que los amantes se reúnen de nuevo y otro en el que Ana muere en un accidente de coche. Como el propio Meden afirma en una entrevista, el círculo ártico representa el destino idealizado de los amantes. Es un lugar vacío y atemporal. Asimismo, es interesante comprobar que la película está repleta de círculos. Incluso los nombres de los protagonistas son palíndromos. La idea del círculo se une a la idea de las casualidades, que son las que provocan el primer encuentro de los amantes y su reencuentro más adelante. Al contrario que Tierra, con sus colores cálidos, Los amantes del círculo polar posee una ambientación de colores fríos inspirada en Tres colores de Krzysztof Kieślowski. Al contrario que Tierra, con sus colores cálidos, Los amantes del círculo polar posee una ambientación de colores fríos, inspirada en Azul, Tres colores de Kieślowski. La película fue galardonada con los Goya al mejor montaje, a la mejor música original y fue todo un éxito en España. La siguiente película de Meden, Lucía y el sexo, fue, además de polémica, el primer largometraje español rodado con cámara digital de alta definición. Un éxito de taquilla aún mayor que el de Los amantes del círculo polar, el filme nos habla de la relación entre Ana, interpretada por Paz Vega, una camarera de Madrid, y Lorenzo, Tristán Ulloa, un novelista de éxito. Viven 6 años de noviazgo en los que tratan juntos de hacer realidad sus fantasías sexuales. Y de repente, sin mostrar los motivos al público, se separan. Lucía se va entonces a Formentera, donde también vive Elena, que tuvo años atrás una hija con el escritor y que desgraciadamente murió. El documental La pelota vasca, la piel contra la piedra, de 2003, sobre el conflicto vasco, es el documental más visto de la historia del cine español en salas comerciales. Se estrenó en el Festival de Cine de San Sebastián con una gran polémica. Fue además la primera película completamente producida por Alicia Produce que Meden creó como homenaje a su hija con síndrome de Down. El filme consiste en una serie de entrevistas a víctimas del terrorismo de ETA, políticos, periodistas, etc., que opinan sobre la polarización de la sociedad vasca y la cuestión del nacionalismo vasco desde la dictadura de Franco hasta los gobiernos de Felipe González y José María Aznar. El realizador vasco nos cuenta algunas de sus experiencias tras el estreno del filme.
Dice: la noche de entrega de los premios Goya en febrero de 2004 me tocó sufrir la experiencia más grave e injusta de mi vida. Quiero pasar corriendo por aquí. Diré solo que la ministra de Cultura intentó que la Academia retirase mi nominación y que en la entrada del Palacio de Congresos la Asociación de Víctimas del Terrorismo organizó una manifestación detrás de una pancarta con el lema horrendo: contra el pelota vasco, la nuca contra la bala. Al bajar del coche que me dejó ante la puerta, un numeroso grupo de manifestantes falangistas, enarbolando banderas de España, me gritaron: asesino, asesino. No recibí el Goya, en parte me sentí aliviado, y con la victoria socialista en las elecciones yo di por concluida mi pesadilla. Si no es por la cantidad de apoyos que antes, entonces y después recibí, se me hubiera tragado la tierra. Evidentemente, algo de mí se quedó enterrado para siempre y yo debía seguir viviendo con lo que me quedaba. Termina aquí la cita. Vamos a hablar ahora sobre las últimas películas de Julio Medem. Caótica Ana, de 2007, inspirada en su hermana fallecida, fue un desastre económico para Medem. Aunque fue vista por un número de espectadores superior a la media, eso no fue suficiente para recuperar el dinero que había invertido. Además, a la crítica no le gustó la película. La película se concibe como si fuera la cuenta atrás de una sesión de hipnosis y trata de la historia de la joven Ana, interpretada por Manuela Bellés, apasionada de la pintura. La mecenas de arte Justin, Charlotte Rampling, le ofrece vivir en Madrid en una casa para artistas como ella. El filme es un viaje hacia la mecenas del arte Justin, interpretada por Charlotte Rampling, le ofrece vivir en Madrid en una casa para artistas como ella. El filme es un viaje hacia la ruptura con un pasado lleno de muerte y dolor. El realizador regresó entonces con una película rodada en inglés, Habitación en Roma, de 2009, con una producción menos ambiciosa. Se trata de una adaptación de la película chilena En la cama, de 2005, de Matías Vice. En la adaptación española, la turista española Alba, interpretada por Elena Anaya, seduce a la rusa Natasha, interpretada por Natasha Yarovenko, en la habitación de un hotel en Roma. La noche que pasan juntas se convierte en un intercambio de experiencias vitales que recrean visualmente a través de Internet o las obras de arte de la habitación del hotel. Las amantes deciden volver a sus vidas en España y Rusia respectivamente. No queda claro al final si se vuelven a encontrar. Y termina aquí el módulo dedicado a Julio Medem. Muchas gracias.